No siempre el aspecto exterior de un coche es una señal de que su estado sea bueno, y esto puede verse más claramente con el coche que vamos a ver en este video. Un Dodge Viper SRT10 modelo 2004. Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a nuestro canal. Y vamos a ver el americano. Como de costumbre, y tal como empezó desde la primera generación, este monstruo venía equipado con un motor V10, cuyo sonido es pura música y cuyo rendimiento es realmente impresionante. Estamos hablando de 500 caballos de fuerza y 712 Nm de par. Todo eso proveniente de su enorme motor V10 de 8.0 litros que funciona de manera atmosférica. Por supuesto, este video probablemente será corto y entenderás la razón al final. La historia empieza en una subasta donde se puso a la venta este coche, a pesar de que su estado exterior parecía bastante bueno y casi impecable. Y eso era cierto porque esta unidad tiene solo 9.000 millas recorridas. Sin embargo, tenía un problema muy grande, y el youtuber que pensaba comprar este coche se enteraría de ello desde el principio, cuando vio la palabra Water of Flood, lo que significa que el coche había sufrido una inundación. El tema de los coches inundados varía de uno a otro según hasta dónde llegó el nivel del agua, así que representa un riesgo muy grande de verdad en este tipo de vehículos. Aún así, él siguió adelante. Consiguió comprar la unidad en la subasta, la cargó en la plataforma y por supuesto tuvieron que usar una carretilla elevadora porque el coche no arrancaba. Como primera inspección para determinar el nivel del agua, miró por encima de la rueda delantera y el lugar estaba limpio. Pero al seguir revisando, se dio cuenta de que en el escape había arena de playa, por lo que entendió que probablemente el coche estuvo estacionado en un área cercana al mar en el recinto de la subasta. Pero claro, eso no es una prueba de que el agua no hubiese llegado a la parte delantera. Abre la puerta del pasajero y nota algo de arena en el borde de la puerta. Continúa y revisa el maletero, pero la situación no está del todo clara para ellos. Intentan acceder a la batería, que está en la parte inferior del maletero. La abren y ven que había mucha arena allí, y desde el interior se notaba claramente el olor a agua de mar inundando el coche. En las puertas también se pueden ver restos de sal en los altavoces. Sigue revisando el resto de las piezas, y algunas muestran señales evidentes del agua y la arena, mientras que otras no presentan ningún rastro. Abre el encendedor y está completamente oxidado por dentro. Para saber qué piezas funcionan y cuáles están dañadas, enciende el contacto del coche. Los indicadores se iluminan y las alarmas dentro del habitáculo empiezan a sonar. Por supuesto, en el estado en el que se encuentra este coche, no se puede arrancar el motor de ninguna manera porque es muy probable que aún haya agua en muchas partes, y las pérdidas en ese caso serían enormes. Sale del habitáculo y abre el capó. En cuanto lo levanta, ve que cae arena del capó y también del propio motor, literalmente por todas partes. Saca la varilla del aceite para comprobar su estado, pero la situación no es nada tranquilizadora. Luego abre la tapa del aceite y descubre que también hay restos de agua dentro del motor, y la tapa misma está llena de suciedad de una manera extraña. Alrededor de las bujías también hay una gran cantidad de tierra y, como el coche está sobre la plataforma, baja debajo de él usando un gato para levantarlo un poco. Después empieza a quitar el tapón del aceite del motor y en cuanto retira el tornillo, lo primero que sale del motor no es aceite en absoluto. Como le sorprendió, lo que sale es agua, y después de un rato empieza a salir el aceite, porque éste estaba flotando encima del agua dentro del bloque. Con este panorama, está claro que es imposible arrancar el coche. Incluso si vaciaran todos los líquidos, este motor necesita ser desmontado completamente, pieza por pieza. Vuelve a mirar por debajo del coche para comprobar si hay más problemas y encuentra que la llanta izquierda tiene un golpe fuerte que la ha afectado. Después, abre el capó y limpia la suciedad con aire comprimido alrededor de las bujías para evitar que entre nada al interior. Saca la primera bujía y estaba claro que tenía rastros de agua. Vuelve a mirar el hueco de la bujía en el motor y ve que efectivamente salió agua al retirarla.
Tras quitar el resto de las bujías, intenta expulsar el agua del interior de los cilindros con aire comprimido, aunque esto es solo una fase preliminar. Luego utiliza una cámara especializada y la introduce en los cilindros para ver qué está pasando. La situación no es buena, óxido y agua dentro de todos los cilindros, y esa imagen, desde luego, no es nada sana. Para poder limpiar todo dentro del motor, decidió utilizar diésel, ya que consideró que era lo mejor que podía usar en esta situación. Llenó todos los cilindros completamente con diésel y los dejó así durante 4 o 5 días. Volvió después de ese tiempo y utilizó una bomba para extraer todo el diésel. Cuando terminó, estaba claro que hubo resultado. Los restos de óxido aparecían en el diésel que había salido. Usó la cámara otra vez para ver cómo estaba todo, pero el resultado seguía sin ser muy bueno. Aún había óxido, y el diésel no había limpiado todo por completo. Así que decidió probar varios productos distintos para ver cuál daría mejor resultado. El primer producto no era para nada lo que se esperaba, y probablemente lo hizo en tono de broma porque usó Coca-Cola, y él mismo no tenía expectativas reales ni creía que pudiera tener algún efecto, pero iba a comprobarlo al final de la prueba. En el segundo cilindro, utilizó un producto químico especializado para eliminar el óxido del metal. En el tercer cilindro, usó WD-40, pensando que podría ayudar en este tipo de problema. En el cuarto cilindro, utilizó un limpiador de inyectores diseñado para eliminar depósitos de carbono. En el quinto cilindro, también usó un limpiador de inyectores, pero uno más fuerte y más caro que el anterior. En el sexto cilindro, decidió usar aceite de transmisión automática, ATF, llenando el cilindro completamente con él. En los cilindros restantes, solo decidió rociarlos ligeramente con WD-40, ya que era lo más fácil de usar mientras veía qué tal. Después de todo esto, y tras dejarlos unas 16 horas o mediodía, la Coca-Cola no dio un buen resultado y no hizo ninguna diferencia notable. En el segundo cilindro, el producto especializado para quitar el óxido sí hizo un cambio aceptable, aunque todavía quedaban muchas zonas oxidadas. Aún así, se notaba la diferencia comparado con el primer cilindro, donde había Coca-Cola. En el tercer cilindro, donde usó WD-40, prácticamente no ocurrió nada. En el cuarto y quinto cilindro, donde había usado limpiadores de inyectores, la situación era normal y el resultado no era nada tranquilizador. En el sexto cilindro, donde estaba probando el aceite de transmisión, también había resultado, pero hay que tener en cuenta que los cilindros más cercanos a la parte trasera no tenían tanta agua como la zona delantera del motor. Después de vaciar todos los cilindros, llegó el turno del depósito de combustible. A pesar de que su ubicación era relativamente alta y el agua casi no había llegado hasta allí, quiso asegurarse completamente de que no hubiera ningún problema. Así que vació el depósito por completo, utilizando una bomba especial. Luego bajó debajo del coche y abrió el tapón de drenaje del aceite para vaciar todo lo que había dentro del motor, incluyendo los productos que había añadido a los cilindros. Después quitó el filtro de aceite, que obviamente estaba lleno de aceite, pero sin rastro alguno de agua. Introdujo la cámara por el orificio de drenaje del aceite en el cárter del motor, para ver el estado interno, y de manera preliminar el aspecto era bueno. Esa parte del motor no tenía óxido ni ningún signo que pudiera generar un problema. Después fue a comprar un nuevo filtro de aceite y algunas piezas más para cuando llegara el momento de probar el motor después de terminar todo. La siguiente etapa era desmontar el colector de admisión del motor para continuar limpiando las piezas que estaban por debajo. Y en cuanto retiró el colector, encontró que debajo había una gran cantidad de agua que intentó sacar usando una bomba manual. Luego limpió todas las aberturas con WD-40 de forma preliminar. El siguiente paso fue, por supuesto, desmontar las tapas de las levas. Debajo de ellas había mucha suciedad y agua en todas partes, pero en general no había óxido y eso era una señal positiva para él. En la parte frontal del motor, en la zona de las correas, la situación no era buena. La mayoría de las poleas tenían óxido y suciedad, lo que las hacía ásperas y nada suaves al girar.
algo muy evidente por el sonido al moverlas. Así que estaba claro que debía desmontar todas las correas para poder evaluar qué debía hacer a continuación. Después de desmontar todas las correas, decidió añadir un poco de aceite de transmisión, el mismo que había usado para llenar algunos cilindros, para facilitar el siguiente paso que vamos a ver ahora. Colocó una barra de fuerza en la tuerca de la polea del cigüeñal y la movió para que los pistones se desplazaran dentro de los cilindros y así despegar cualquier óxido o problema dentro de esa zona. El aceite que había puesto previamente debía ayudar a que este proceso fuera más fácil. Intentó girar el motor usando la barra de fuerza y todo se movía con suavidad, lo cual era una señal muy positiva porque significaba que las zonas oxidadas no habían causado daños completos y que había una buena posibilidad de que el motor pudiera arrancar realmente. Este paso le llevó aproximadamente media hora, tratando de que el movimiento del motor fuera lo más fluido posible y de liberar el óxido de sus partes internas. Luego, desmontó la caja de fusibles, que estaba llena de suciedad, así que retiró todos los fusibles para limpiarlos y revisarlos bien antes de volver a colocarlos. El siguiente paso fue cambiar todos los cables de las bujías y las propias bujías también, porque después de toda esa cantidad de agua, era evidente que su estado no sería el mejor y probablemente causarían problemas de arranque. Compró nuevos y los instaló en su lugar. Limpió el colector de admisión, lo secó bien de cualquier rastro de agua y volvió a montar todo en su sitio, pero dejó desconectado el relé de la bomba de combustible y también el fusible de las bujías, porque quería hacer un intento de giro del motor sin un arranque completo al principio. Entró en el coche y desmontó algunas partes del tablero para revisar todos los conectores y asegurarse de que nada estuviera oxidado o generando fallos, y hasta ese momento todo parecía estar bien. Llegó entonces el momento más emocionante, el intento de arranque. Pulsó el botón de Start e intentó arrancar, pero no pasó absolutamente nada. No había sonido del motor de arranque, como si no le estuviera llegando electricidad. Intentó analizar rápidamente el problema y desmontó la unidad del ordenador del coche, la SU, pero cuando la sacó, vio que estaba aislada correctamente y no mostraba señales de daños. Pero toda la sospecha seguía apuntando hacia la parte eléctrica del coche, porque mecánicamente el motor debería girar en ese estado gracias al primer intento de arranque, es decir, mediante el motor de arranque o self-starter. Bajó el coche de la plataforma y lo remolcó hasta el taller usando un pequeño tractor. Lo primero que hizo fue desmontar el motor de arranque del motor principal. Le conectó cables de alimentación e intentó hacerlo funcionar. Al principio, el engranaje no giraba, se movía en su lugar, pero no daba vueltas. Lo intentó varias veces y finalmente el engranaje empezó a girar. Se notaba que tenía polvo y restos acumulados que empezaron a salir apenas se puso en marcha. Aún así, decidió comprar uno nuevo porque su estado después de todo ese maltrato no sería el mejor. Tras instalar el nuevo motor de arranque, intentó encender el motor, pero tampoco hubo ningún sonido. El coche seguía sin arrancar y la luz de Check Engine seguía encendida en el cuadro. Conectó un escáner de diagnóstico al puerto OBD para leer los fallos, pero no aparecía nada. El escáner indicaba que el coche no tenía ninguna ECU conectada, lo que significa que hay un problema entre la computadora y en la conexión del dispositivo de diagnóstico. Para asegurarse de que no hubiese un problema directo en el módulo de la ECU, decidió desmontarlo y revisarlo visualmente. Una vez desmontado, no parecía haber signos de que el agua hubiera llegado hasta él. Los fallos eléctricos de este tipo suelen ser muy confusos, así que llamó a un amigo que había trabajado antes exactamente en este modelo. El amigo le explicó que la comunicación con la ECU de la Viper pasa primero por otros módulos de control conectados a ella, y la versión que él tenía montaba 3 módulos de control. El primero es el del ABS, encargado del sistema de frenos. El segundo es el Body Control Module, o BCM, relacionado con muchas funciones del coche, como las luces, el arranque sin llave y la distribución general de corriente a los distintos sistemas.
El tercero controla el cuadro de instrumentos. Empezó a trabajar y logró acceder a estos módulos. El BCM, o Body Control Module, estaba lleno de polvo acumulado. En ese momento decidió desmontar las piezas y enviarlas para que las revisaran, y el problema era que todo este proceso iba a tardar una semana hasta saber exactamente en qué estado estaban. Después de enviar esas piezas para el diagnóstico, buscó en Marketplace algunas otras piezas que podría necesitar, y efectivamente logró encontrar a una persona que tenía una Viper desarmada y vendía sus piezas por separado. Decidió ponerse en contacto con él para probar su ECU, pero le estaba probando por un motivo concreto. Quería ver si el escáner de diagnóstico la reconocería o no. Cuando las piezas que estaban siendo revisadas volvieron, las montó en su lugar e intentó arrancar el coche, pero tampoco pasó absolutamente nada. En ese momento ya estaban convencidos de una sola realidad. Este coche no iba a volver a arrancar. Pero antes de decidir dar por terminado el proyecto, quisieron probar una cosa más, la unidad de arranque sin llave, el keyless entry, que podría ser un obstáculo. La desmontaron y probaron sin ella, pero aún así el resultado fue el mismo. En ese momento tomaron la decisión definitiva de que lo mejor era dejar el proyecto hasta aquí, porque el asunto iba a requerir muchísimo tiempo, esfuerzo y además dinero. Así que cuéntanos, ¿qué opinas de esta reparación que no llegó a completarse? Y como pregunta técnica, ¿crees que cuál pudo haber sido el problema? ¿Cómo podría haberse solucionado más rápido que esto? ¿O piensas que se rindieron demasiado pronto? Seguro que había soluciones, pero la cuestión principal eran los costos. Gracias si has llegado hasta este minuto. Sé que este video fue ligero y rápido, pero me apetecía hablar y ver juntos una pieza tan bonita como esta Dodge Viper. No olvides suscribirte al canal y nada más.